pues bueno, el día de hoy el Señor puso en mi corazón compartir una pequeña reflexión, una pequeña palabra que yo sé que va a ser de mucha bendición para su vida, así como lo fue y lo es para mi vida, que es hacer la voluntad de Dios. Yo sé que quizás muchas veces Dios trae trae este tipo de palabra, pero Él siempre sabe cómo acomodar la palabra en la persona que le va a estar hablando, y cómo Dios nos habla a nosotros de una manera especial. Y algo que yo compartía es de que cuando hacemos la oración de fe, literalmente por completamente nos estamos rindiendo a Dios y estamos permitiendo que Él nos gobierne para nosotros hacer la voluntad que Él nos está mandando a hacer. Y algo que yo compartí es Mateo 6, 9 al 13, pero nos vamos a enfocar solamente en el 9 y en el 10, que es la oración del Padre Nuestro. Y dice el Padre Nuestro: vosotros pues orad de esta manera: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Y dice: hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Pero ¿qué implica cuando decimos hágase tu voluntad? ¿Qué le estamos pidiendo a Dios exactamente y correctamente? ¿Y cómo debería esto afectar las cosas por las que oramos y la manera en que las pedimos? Comprender la voluntad de Dios es algo que no podemos explicar, que supera nuestra capacidad de cualquier persona. De hecho, Dios mismo nos dice: como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Dios opera en un nivel tan grande, tan superior al nuestro, porque Dios es Dios, que será difícil entender la magnitud de sus planes. Pero lo que podemos hacer es examinar la voluntad de Dios, lo que Dios quiere que pase y lo que Dios quiere que ocurra, lo que permite y lo que hará que pase, lo que hará que ocurra. ¿Qué es lo que Dios quiere que pase? Dios nos revela lo que desea para nosotros a través de preceptos, de mandamientos e instrucciones de cómo Él quiere que tú y yo vivamos. Los mandamientos son un ejemplo importantísimo de lo que Dios quiere que pase, que lo pongamos a Él primero, por sobre todas las cosas, antes, después y durante, que es el primero, el segundo y el tercero de nuestra vida, porque muchas veces ponemos a Dios, pero hasta el final, hasta que ya nos acordamos de que hay Dios. Dice que no quiere que adoremos ídolos y que no usemos su nombre en vano. Que honremos a nuestros padres y que respetemos y preservemos las vidas de otros. Que no tomemos lo que no es nuestro y que seamos honestos, que dejemos de desear lo que alguien más tiene. No tener envidia y no codiciar. Eso es lo que Dios quiere para nosotros, que lo amemos a Él y a nuestro prójimo, y sus preceptos nos muestra exactamente cómo hacerlo. Cuando le obedecemos, seguimos el estilo de vida que Él quiere que tú y yo vivamos. Y cuando decimos: Señor, hágase tu voluntad, parte de lo que le estamos pidiendo a Dios es que nos ayude a guardar sus mandamientos, que nos enseñe a través de su palabra. Algo que yo decía ayer a un grupo de mujeres es que decimos: hágase tu voluntad, pero a veces no hacemos la voluntad de Dios porque simple y sencillamente no nos estamos basando en la palabra de Dios. Y algo que yo ayer les confrontaba y le decía: ¿cuántas de ustedes leen la Biblia? No me responda. Y solamente agachaban la cabeza. ¿Cuántas de ustedes tienen una vida de oración constante? Y no decía nada, solo agachaban la cabeza. Y queremos hacer la voluntad de Dios, pero no estamos apegados a la palabra, no estamos apegados a la oración, estamos apegados a lo que está aconteciendo y a lo que está pasando en nuestra vida. No podemos pedirle a Dios que se haga su voluntad si ignoramos esa voluntad de nuestra propia vida, si no tenemos una vida de oración y una vida de comunión con Dios a través de su palabra. Y lo que Dios permite que pase. Hay algunas cosas que Dios permite que ocurran. Obviamente los mandamientos de Dios, lo que Él quiere para nosotros, pueden ser ignorados.
Dios dice que no matemos, pero la gente mata. Dios dice que no echamos mentiras y la gente miente. Dios quiere que le obedezcamos y hagamos su voluntad. Y es una orden, es un decreto, pero no nos obliga a hacerlo. Dios nos dio libre albedrío. También nos dio la capacidad de ignorar sus instrucciones. Él permite que le desobedezcamos. Y es cierto que existe una pena para la desobediencia, pero aún así Dios nos da la opción. Dios nos da el libre albedrío. Cuando la nación de Judá se estaba alejando más y más y más de Dios, Dios envió una seria advertencia a través de Jeremías, que dice: esta es la nación que no escuchó la voz de Dios, la voz del Eterno, la voz de su Dios, ni admitió corrección. Porque los hijos de Judá han hecho lo malo ante sus ojos, ante los ojos de Dios. Dice Dios: pusieron abominaciones en la casa sobre la cual fue invocado mi nombre, amancillándola, y han edificado los lugares altos de Tofet, que está en el valle del hijo de Hinnom, para quemar al fuego y a sus hijos y a sus hijas, cosa que yo no les mandé ni subió en mi corazón. Dios aquí estaba permitiendo algo que contradecía su voluntad. Odiaba lo que el pueblo de Judá estaba haciendo, pero Dios no los detuvo de una manera sobrenatural, sino que les dio una elección y ellos eligieron un camino terrible. Dios nos da libre albedrío. Algo que yo compartía es que muchas veces la gente puede venir y pedir un consejo. Se les dice: camina derecho, camina recto, vete para la derecha, después das a la izquierda y sigues a la derecha. Pero hacemos todo lo contrario, vamos a la izquierda, derecha, izquierda. Y cuando nos están diciendo: vete por este camino porque este es el camino que te va a llevar a la bendición, pero como el ser humano es tan terco, por eso Dios nos da libre albedrío. Y aún aquí está diciendo que Dios permite que desobedezcamos. Pero Él aún así no se va a meter en lo que tú decidas. Decimos: hágase tu voluntad. Dios nos está corrigiendo, Dios nos está alineando, pero queremos hacer nuestra voluntad. Comprender cómo estos dos aspectos de la voluntad de Dios pueden coexistir nos ayuda a entender mejor por qué existe la maldad en el mundo, aunque no es eso lo que Dios quiere. Él nos permite tomar decisiones propias. Cuando oramos: hágase tu voluntad, le estamos diciendo a Dios que queremos someternos a lo que Él permite, que confiamos en que cuando Él decide no intervenir para detener la maldad, tiene una razón y se encargará de la situación en el momento y en la manera justamente y apropiadamente. Aquí dice lo que Dios hará que ocurra. Y la tercera categoría de la voluntad de Dios tiene que ver con los eventos futuros que Dios hará que ocurran. A diferencia de lo que Él desea y permite, cuando Dios decreta algo, Él lo va a hacer. Y es porque Él mismo se encargará de que suceda al tiempo perfecto de Él, no a nuestro tiempo. Y esto se conoce como la voluntad declarativa de Dios. Si Dios dijo, Él lo hará a su manera, a su tiempo. Dice Isaías 46: yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad. Lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá, y haré todo lo que yo quiero. Cuando Dios creó la tierra, simple y sencillamente dijo: sea la luz, y la luz fue hecha. Cuando envió a Jeremías para advertirle a Judá, prometió: haré cesar de las ciudades de Judá y de las calles de Jerusalén la voz de gozo y de alegría, la voz del esposo y la voz de la esposa, porque la tierra será desolada. Eventualmente eso fue lo que sucedió.
Pero una de las declaraciones más importantes de Dios tiene que ver con su futuro reino, un tiempo en el que el tabernáculo de Dios estará con los hombres y Él morará con ellos. Y ellos serán su pueblo y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjuagará Dios toda lágrima de los ojos de ellos y ya no habrá muerte, ni llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. No se haga mi voluntad, sino la tuya. Cuando se acercaba el momento de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo, Cristo no deseaba experimentar el dolor y el sufrimiento que le esperaba. De hecho, Él le dijo al Padre: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y eso es algo que los cristianos de este tiempo no quieren sacrificar. Nosotros queremos hacer nuestra voluntad. Queremos hacer nuestras decisiones, queremos hacer lo que nosotros queremos hacer lo que se nos venga la regalada gana hacer. Cuando Dios nos está diciendo que se tiene que hacer de esta manera, decimos: Señor, tú eres el dueño de mi vida, te entrego mi corazón, pero no te entrego mis decisiones. No necesitamos usar exactamente estas palabras. Esa debe de ser nuestra actitud, entender y reconocer que nuestra voluntad puede estar en conflicto con la de Dios. Tal vez oramos por sanidad. Queremos una sanidad inmediata, pero Dios permite la muerte. Oramos por la paz ahora, pero Dios permite guerra, angustia, dolor. Tal vez oramos por una rápida intervención, pero Dios permite que la prueba dure y continúe. Los momentos así son difíciles y ponen a prueba nuestra fe y nuestra confianza en Dios. Pero Jesucristo nos dio el ejemplo: no se haga mi voluntad, sino la tuya. Dios establecerá un reino que transformará el mundo en un lugar hermoso para siempre. Y aunque no entendamos todo lo que Él decide hacer y permite en el camino, nuestro trabajo es confiar en su voluntad. Eso es lo que realmente implica pedir: hágase tu voluntad. Aprender a querer lo que Dios quiere, aceptar lo que Dios permite y seguir a Dios hacia el futuro que Él promete. ¿Qué es la voluntad de Dios? ¿Cómo sabemos la voluntad de Dios? La palabra, las escrituras, leerla, tener comunión, tener una relación con Dios a través de la palabra. El pueblo de Dios es el pueblo de la Biblia, pero no los que extraen sus enseñanzas solo cuando van a la iglesia, sino de una manera continua. El Señor nos dejó su legado completamente aquí, en su palabra. La palabra de Dios contiene expresamente la voluntad de Dios. Y algo que yo compartía, nosotras muchas veces como mujeres estamos en la misma condición, estamos cayendo siempre en los mismos errores, en la misma círculo vicioso. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente no tenemos una comunión con Dios a través de la palabra de Dios. Así como la comida del maestro era hacer la voluntad de Dios, lo es también para nosotros que somos sus hijos, pero no actuando como personas anoréxicas o bulímicas que comemos y estamos vomitando la comida, leemos y tiramos a la basura la palabra, sino tenemos que nutrirnos completamente de sus enseñanzas y ponerla por obra. La voluntad de Dios siempre termina imponiéndose. Mientras más rápido nos sometamos a ella, mayor bendición percibiremos. Muchas veces su voluntad no será lo que nos agrada, pero al final la paz de Dios, al obedecerla, nos ayudará a vivir una vida más fructífera, dar fruto. El Señor le dijo a Pedro: cuando eras joven, te vestías e ibas a donde querías, pero cuando ya seas viejo, extenderás tu mano y te vestirá otro y te llevará donde no quieras. Con esto, Jesús se refería a que la voluntad de Dios se haría en la vida del apóstol, aunque éste no quisiera. Años más tarde, el mismo Pedro escribió
Hermanos, no se sorprenda de la prueba de fuego a que se ven sometidos, como si les estuviera sucediendo algo raro, algo extraño. Al contrario, alégrense de ser partícipes de los sufrimientos de Cristo, para que también se alegre grandemente cuando la gloria se revele. Así que aquellos que sufren por cumplir la voluntad de Dios, encomienden su alma al fiel Creador y hagan el bien. Pedro entendió que aún las aflicciones pueden ser producto de la voluntad de Dios. Y si hablamos de aquel conocido profeta que se negó a acatar la voluntad de Dios y tuvo que vivir tormentosas aventuras por la dureza de su corazón, hasta que a regañadientes hizo lo que el Señor le dijo, lo que Dios le estaba pidiendo. Muchas veces leemos la historia, pero no entendemos la historia del famoso profeta Jonás, que yo le puedo decir que era terco, testarudo, torpe, y hasta que no se dio contra el mar, entendió de que tenía que hacer la voluntad de Dios. Literalmente el mar lo escupió y lo mandó donde tenía que ir para hacer la voluntad, para predicar la palabra. Dios tiene que usar grandes peces, Dios tiene que usar burras que hablan, Dios tiene que usar pruebas, Dios tiene que llevarnos quizás hasta la miseria, hasta la enfermedad, para llamar nuestra atención y guiarnos a la obediencia de la voluntad de Él. Por eso, Pablo nos recomienda, por tanto, cuidado con su manera de vivir. No vivan como necios, sino como sabios. Aprovechen bien el tiempo, porque los días son malos. No sean insensatos. Procuren entender cuál es la voluntad del Señor. Es una insensatez no entender y acatar la voluntad para nuestra vida, porque vayamos donde vayamos, Él nos va a perseguir hasta el fin del mundo. Y no tendremos paz hasta que le hayamos obedecido. Es necesario someternos permanentemente, día a día. Así iremos siendo adiestrados por el Espíritu Santo acerca de buscar la voluntad de Dios para cada situación a la que nos enfrentamos en la vida, sea espiritual, material o física. Nunca debemos olvidar que el mundo siempre irá contra la corriente de Dios. Por ello haremos bien en escuchar consejo. Dice la palabra, Romanos 12:2, y no adopten las costumbres de este mundo, sino transfórmense por medio de la renovación de la mente, para que compruebe cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, lo que es agradable y lo que es perfecto. Esa es la voluntad de Dios. La buena voluntad de Dios siempre será para nosotros agradable y perfecta, aunque al momento no lo parezca, aunque nuestra mente no lo entienda, no lo capte. Por eso es necesario que de manera permanente renovemos nuestra manera de pensar. Siempre, día con día, cada minuto, cada segundo, tú tienes que orar por tus pensamientos, ponerlos en las manos de Dios. Ponemos nuestro corazón, nuestra boca, nuestro cuerpo, todo nuestro ser, pero nuestra mente se nos olvida y es ahí donde el enemigo gana ventaja, y por eso no hacemos la voluntad de Dios. Algo que yo le decía a la gente, a las hermanas el día de ayer, le digo, muchas veces estamos en la misma situación, en la misma condición, batallamos con nuestros pensamientos porque no oramos por nuestra mente y no leemos la palabra y nos dejamos llevar por la corriente del mundo. Y yo les decía, ¿qué tipo de amistades tú tienes? ¿Qué es lo que tú escuchas? ¿Qué es lo que permites que entre a tu mente? La voluntad de Dios es que ustedes sean santificados. Lo que nos aleja de nuestra vida en santidad nunca será la voluntad de Dios. Si negociamos este principio con nuestra carne o con el mundo, más pronto que tarde pagaremos las consecuencias. Guardarse en santidad es difícil, pero no es imposible. Gústenos o no es la voluntad de Dios. Él nunca dijo que si nos gustaba necesariamente era su voluntad, porque nuestro corazón está dañado y es mentiroso. La vida en pos del Maestro es una de lucha y pruebas, pero de grandes realizaciones, de gozo y paz, de grandes bendiciones. Por eso, aunque estemos en el fuego de la prueba,
Debemos recordar que nuestros hermanos en la fe vivieron situaciones más duras que la nuestra y nunca renegaron de Cristo. Dice la palabra: den gracias a Dios en todo, porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. A veces hay gente que literalmente está pasando por condiciones más críticas y más fuertes que nosotros, que quizás viven en la miseria, que no tienen que comer, que no tienen dónde dormir, que no tienen dónde pasar el día, no sé, gente a lo mejor que lo ha dejado absolutamente todo por seguir a Cristo y aún así no reniegan de Él porque están haciendo su voluntad, predicar la palabra. Cosa que nosotros tenemos todo, tenemos una comodidad exagerada y aún así renegamos, y aún así no hablamos, aún así no predicamos. En todo significa en todo. No tenemos por qué ponernos a explicar mucho. En todo significa en las buenas y en las malas, porque aún en las malas Dios siempre es glorificado y el fruto es honra y bendición al Señor. Así que aquellos que sufren por cumplir la voluntad de Dios, encomiendan su alma al fiel Creador y hagan el bien, también padeciendo la voluntad de Dios. ¿Dios es malo? No, pero sus pruebas son con la finalidad de pulirnos para que nos parezcamos día con día a Él. Es posible que estemos tentados por el mundo y el sistema en el que vivimos, el cual no quiere nada con Dios. Pero lo que nunca podemos olvidar es que el mundo y sus deseos pasan, pero el que hace la voluntad de Dios permanece por siempre y para siempre. ¿Preferimos vivir la vida a nuestra manera o hacer la voluntad de Dios y permanecer a su lado por la eternidad? Puede que la voluntad de Dios no sea fácil para nosotros, para nuestro maestro no lo fue, pero el resultado es lo que importa. Lo que va a sacar de nosotros es tan grande que seremos sus hijos por los siglos de los siglos. ¿Qué es lo que tú quieres hacer? ¿Tu voluntad o la voluntad de Dios? Si somos inteligentes, que usted y yo lo somos, escogeremos la primera parte siempre, pase lo que pase y cueste lo que cueste. Como humanos, como carne, como personas de carne y hueso, que tenemos emociones, que tenemos cosas que no le agradan a Dios. Dios quiere quitar de nosotros todo orgullo, todo deseo, todo pensamiento carnal para poder hacer su voluntad. Alinear mi voluntad, mis pensamientos a lo que Él quiere ver. Y que después nosotros podamos ser un fruto, darle fruto a Dios, que es un fruto digno de arrepentimiento, pero por sobre todas las cosas, darle a Él y entregarle a Él lo que Él más ama. Que a través de todo esto podamos apasionarnos y decir, si Él lo pudo hacer, nosotros también lo podemos hacer. Dios es bueno, muy bueno. Dios está al pendiente de nosotros y yo sé que Dios día con día trae la palabra que nosotros necesitamos escuchar. Yo sé que esta palabra ha sido de mucha bendición y yo sé que después de esta corta reflexión, Dios va a demandar fruto, mucho fruto, y poderle dar lo mejor a Él. Espero que haya sido de mucha bendición para su vida y pues bueno, aquí nos escuchamos, nos miramos la próxima semana. Que Dios me les bendiga.